bajo para poder absorber los nutrientes del suelo. Y en este no es el caso. Entonces el pH es demasiado alto, 9.5 más o menos, 9.5 hasta 10 en algunos casos he visto. Y ya pues ese tipo de relave que cae sobre esta región impide que las plantas puedan nutrirse y generan pues la muerte de los árboles y casi toda la vegetación. En este caso hay hierbas, pero los árboles ya murieron. Siempre hay plantas que son bien duras, ¿ah? Ya yo lo he visto en Cerro de Pasco, al costado de la laguna de Quilacocha. Hay unas tipo, no sé si queñual, pero una plantita que es bien, bien dura, que tú ves esta planta, sí, pues tipo, no, es licho, es licho. Hay un nicho ahí, varios nichos en realidad, que cuando tú tocas los nichos en normal, o sea, fuera de cualquier zona minera tiene una textura determinada, pero cuando tú tocas los nichos que están acostados de esta laguna de Quilacocha, tiene una textura distinta. Lo que me da la impresión a mí es que de repente pues este ichu es una especie de fitoextractor de alguna manera de metales, absorbe los metales, se queda ahí y no muere la planta, pero esa entrada de elementos tóxicos afecta la textura en sí de la planta, por eso tiene una textura distinta los que están cerca de los que están lejos. Entonces, una cosa interesante como para alguien que quiera hacer una tesis sobre el tema. Eso en realidad tiene mucho que ver con ecotoxicología. Profesor, disculpe, de hecho yo he encontrado una tesis que sí habla sobre el leach como remediador de suelos contaminados por mercurio. Ya, pero en este caso no es mercurio. Ah, Si por lo menos ya remedia suelo de mercurio, posiblemente lo está extrayendo. El problema con eso se puede dar si el mercurio se queda como mercurio metálico, que puede quedarse fijo en la planta por un lado, o si se convierte en mercurio, porque a veces también el mercurio tiene la capacidad de ser volatilizado. Entonces habría que ver qué es lo que hace esta planta con el mercurio. No, habría que ver el detalle de ese artículo. Lo extrae del suelo, pero que viene después, porque ese es el problema de muchas plantas. En este caso, el mercurio tiene el problema de que se volatiliza muy fácilmente. Entonces hay un detalle ahí. Entonces, eso sí, habría que ver qué es lo que hace. Pero parece que sí, si tú me dices que hay un artículo, de repente lo extrae. Pero si extrae mercurio, podría extraer otros elementos. Entonces, en este caso, como te digo, ha cambiado la textura, posiblemente está absorbiendo algunos metales. Podría ser arsénico, aluminio, qué cosa puede estar extrayendo, habría que ver, no lo sé. Porque hay tantos tipos de metales que hay ahí en Quilacocha, y eso lo vamos a ver en planificación cuando veamos la contaminación, el impacto socioambiental. Entonces, ahí el asunto es si extrae, qué extrae y cómo lo retiene en la planta. Porque las plantas a veces tienen unos quelatos, una materia orgánica que funciona como fijador. Entonces habría que ver cómo se absorbe y cómo se mantiene. La idea final es que las plantas se absorben y lo mantienen, digamos, fijo dentro de la planta. El asunto es que la planta en el futuro se puede convertir en un elemento tóxico. Entonces, por eso que el hecho de que haya una fitorremediación, que la planta sea una fijadora, no necesariamente es bueno, porque absorbe, saca del suelo, pero la planta se convierte en un elemento transmisor del contaminante. Entonces, si hay aves que comienzan a alimentarse de la planta, pequeño detalle. Entonces, no es. A mí no me gusta mucho la idea de las plantas como remediadoras, especialmente cuando son metales, porque están trasladando del suelo a la planta el tóxico. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ok, entonces aquí, por ejemplo, tenemos un perfil longitudinal de una cuenca, una microcuenca, entonces tiene la parte más alta, que uno cree en realidad que en la parte más alta el agua fluye más rápidamente, ¿no? Pero ya hemos visto en las imágenes, cuando ya tiene más velocidad, más caudal, más todo, el agua va a fluir más rápidamente. Da la impresión, sí, porque cae, suena y todo lo demás, gracias. Lo que sí en la parte alta tiene la ventaja es que en la parte alta, por el hecho que está chocando y pues, exponiéndose a la atmósfera, entonces absorbe mayor cantidad de gases. Entonces sí hay una mayor interacción entre el agua que está cayendo y la cantidad de gases que contiene. Ahí va bajando hasta que se junta con diferentes afluentes y forma un cauce principal. Acá, por ejemplo, bastante meandros. Se va moviendo, da la impresión de que es una llanura aluvial por el movimiento que tiene este río hasta que llega al mar, ya que hay un delta. Entonces, acá hay niveles de base absoluto local. Bueno, en estos PPTs, en este y el siguiente, he hecho unos pequeños cambios, que se lo voy a mandar después a la delegada.
Entonces acá el nivel de base absoluto, el nivel de base absoluto es el nivel que va al mar. Ya, aquí no hay problema. El que son el nivel de base local, es acá como que a un nivel determinado se forma una especie de sitio donde todas las aguas regionales entran, porque es el nivel de base regional. Pero normalmente de aquí mismo sale otra que llega de manera indirecta poco a poco hasta el nivel del mar, que es lo más bajo que puede haber. Más abajo de eso no hay. Un ejemplo acá en el Perú de nivel de base local, muy cercano a Lima, es el lago Junín. Un montón de afluentes llegan al lago Junín y el afluente del Junín sale al río Montaro. Luego de ahí sale el río Montaro y sí, es interesante toda la zona del lago Junín. No está pensando hacer un trabajo por allá. Entonces de repente un momento voy a pedir ayuda porque me apoya en un trabajo. Entonces el asunto es que este es el nivel de base local y el mar es el nivel de base, perdón, local que hay de otros lados absoluto. Aquí igualito, ya estoy ya con una lámina. Entonces, por ejemplo, como aquí se mantiene, lo más probable es que en este caso hay una especie de hendidura, hundimiento de la región, y lógico, el agua se almacena y forma un lago. Un poco lo que pasa en el lago Junín. El lago Junín ha sido un lago glaciar. Cuando yo he caminado porque he dado vueltas todo el lago Junín, entre lo que es Pari y Hóndores, que ahora no se puede entrar así nomás, pero hace 25 años se podía. Entonces yo he caminado con amigos que hemos dado la vuelta al lago Junín, y justo en una de esas zonas, donde de paso nos persiguieron unos cuantos perros, eh, hay unas rocas que están expuestas y tienen unas estrías, que vamos a ver cuando vemos glaciares. Esas estrías son marcas de que ha habido glaciar ahí, y el glaciar ha dejado su rastro sobre la piedra. Entonces deja como una serie de estrías. Entonces el lago Junín ha sido una zona de glaciares, sino que ya desaparecieron los glaciares, ha quedado este lago, y simplemente me da la impresión a mí que con el tiempo hasta podría desaparecer, sea factor natural o una mezcla natural con antrópico, pero que tiende a desaparecer. Lo que sí está ocurriendo últimamente bastante se está eutrofizando. O sea, uno ve las imágenes cada vez es más verde y da la impresión de que fuese por entrada de materia orgánica. Yo sé que entra por hóndoles, porque la planta de tratamiento de aguas residuales, que es el PETAR, parece que no funciona bien. Y eso tuve la oportunidad de verlo con unos estudiantes hace unos años, cuando pasamos por ahí y sacamos unas muestras, y no funcionaba bien, porque la calidad de las aguas que salían de ese petar era horrible. Hasta olía horrible, o sea que no estaba haciendo su trabajo el petar. Entonces es un problema grave, ¿no? Porque un petar y no funciona bien porque está mal de diseño. De eso vamos a hablarlo con la profesora Rosemary. Pero podemos conversarlo sobre eso en plan y también vemos esta cuestión. Aquí todavía es muy general. Entonces mira una llanura de inundación. Cuando tienes un río que está corriendo por una llanura plana, con nada de elevación, mínima de elevación, cuando hay épocas de lluvia, épocas de crecidas, tipo la zona de la cuenca del Amazonas, por ejemplo, porque en la costa peruana no tenemos nada de eso, acá no tenemos nada, son quebraditas muy cortas, poco recorrido, entonces ahí no va a pasar. Pero en llanuras más largas, tipo la zona amazónica, ya a nivel de Nauta, tirando por el lado brasilero, ya es llanura de inundación. Entonces cada vez que hay crecidas, el agua sale del cauce natural y irriga todos los alrededores. Eso ocurre muy frecuentemente en el río Nilo y llena de minerales en los alrededores. Entonces, pero este mismo hecho genera otra cosa, que se forma una especie de diques, porque va saliendo sedimentos. Entonces salen sedimentos de los bordes y poco se van acomodando al borde del cauce y van formando como diques naturales. Entonces cada vez es un poquito más difícil en ciertos casos que salga, porque depende de los sedimentos, suelen ser los más pesados o que se quedan más lejanos, más cercanos. Entonces los más ligeros se ven más allá. Entonces esto acá van formando como pequeños diques e impide un poco que salga el agua. Entonces solamente con una crecida muy fuerte pues se escapa nomás. Pero estos diques son naturales, como se dice acá. Los más gruesos y los más coarse, es rugoso, son los que se van quedando en los bordes y un poco que impiden que pase pues, el agua en unas crecidas que son pequeñas. Entonces ya obliga a que las crecidas sean más grandes para que se escapen del cauce natural. Y una vez que se escapan, los todos los más sedimentos, los más finos, son los que se van hacia las partes más alejadas, enriqueciendo el suelo. Entonces, por eso que esas regiones de llanuras aluviales son las que más se utilizan para agricultura. Como cada año entran nuevos nutrientes, entonces la agricultura consume mucho nutriente por las plantas que absorben los minerales.
Entonces se va consumiendo, pero si cada año hay una crecida, entonces hay una ventaja por ahí, porque cada vez que hay crecida, si tiene minerales, entonces el suelo sigue produciendo o teniendo nutrientes suficientes para la siguiente cosecha. Entonces esa es la parte interesante. De todas maneras, si tienen alguna duda o consulta, pregunten, ¿no? Me gusta que pregunten en clase porque es una duda común. Estoy viendo acá, por ejemplo, miren cómo se va moviendo pues, el caso de un río. Esto se mueve en algunas regiones más, con más frecuencia, en otras regiones con menos frecuencia. Ah, me acordé del martes, para mostrarles una imagen para enfocar en Google Maps la zona amazónica y para que se vea más o menos cómo se va moviendo y quedan restos, ¿sabes? Las famosas cochas, quedan restos de donde pasaba el río antes, ya no, ahora es parte de la selva. Entonces son zonas con buena cantidad de sedimentos, muy buenos para la agricultura, por ejemplo. Entonces aquí va erosionando la parte externa, aquí no pasa nada, y después acá la parte externa nuevamente, como estoy viendo con el puntero. Entonces sí va erosionando, sí, porque la fuerza del río empuja hacia lo de afuera. Entonces la parte interna es donde va el flujo más lento. Entonces en el flujo más lento es donde se depositan sedimentos, mientras que va erosionando la parte externa. Pero la parte interna, miren cómo se va haciendo como más curvado cada vez. La parte interna se ha enriquecido bastante, algo que posiblemente itinerante porque todo va cambiando. Y el asunto es que llega un momento que simplemente ya esta curva es demasiado y va de frente. Y lo que queda se llaman las cochas. Aquí, por ejemplo, va erosionando un valle, un poco el río Rímac mismo, pero el río Rímac es, como son montañas. Profesor, No se le escucha, profesor. Sí, profesor, ¿qué tal? No se le escucha. Ah, ahí está. Algo ha pasado. Ya. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ah, ya. ahora sí. Ya. Algo se desconectó ahí, no sé qué. ¿En qué cosa es lo que no me han podido escuchar? ¿Lo último que he hablado? Desde el río Rímac, creo. Ah, ya, bueno, no pasa nada. Ya que el río Rímac, que como es un río estrecho y, bueno, perdón, el valle es estrecho, pero además el río Rímac no tiene tanto caudal, entonces no tiene gran capacidad de erosionar. A diferencia, por ejemplo, del río Santa, un poco más ancho, el río Cañete también es un poco más ancho, porque tiene un glaciar arriba, entonces permite que haya más agua. Pero claro, la el río Cañete, por ejemplo, es una zona muy estrecha. Se han ido del río Cañete, o sea, la zona de Cañete hasta arriba, Huancay, hasta la parte alta, y ya ese es bien estrechito en realidad. Recién se va haciendo más grueso hacia la parte de abajo que ya se está abriendo. Entonces, por la parte alta todavía sigue siendo bastante estrecho. Eso sí, si tienen la oportunidad de ir a Huancaya, que he ido con los chicos dos veces, creo, esa zona es bien bonita. Todavía no tiene, bueno, corre agua todo el año, pero la zona de Huancaya es una zona muy hermosa, la verdad. La gente más fregada, más especial. Pero la zona es bien muy interesante y van subiendo ahí lagunas, todo. Vale la pena hacer una vuelta por ahí. Ok, entonces, aquí por ejemplo, aquí se han formado meandros, por donde pasaba el río antes, pero no es un río tan caudaloso. O sea que se ha ido moviendo en el tiempo, sí, es normal. Siempre así se mueven, no va nunca en línea recta.
porque tiene diferentes niveles o la estructura del suelo es distinta en un punto que en otro, entonces va a llevar a que se desvíe y forma estos meandros. Aquí, por ejemplo, cómo se va estrangulando, que se estrangula esto hasta que simplemente en un momento dado, ya desde el punto de vista físico, es más fácil que el agua vaya de frente, como estoy viendo con el puntero, a que siga curvándose. Ya no es negocio, o sea, físicamente hablando, le es más fácil cortar por acá. Porque lógico, si es tierra o suelo, va a llegar un momento que simplemente va a cruzar de frente. No hay nada que se oponga. Caso contrario, cuando tú tienes vamos a ver acá, un encajonado, que lo que atrapa al río es en realidad roca. Entonces, como tienes este meandro encajado o encajonado, entonces como es roca, difícil que cambie. Lo que sí va a ocurrir es que se va a profundizar el cauce, porque el paso del agua profundiza este cauce, pero difícilmente erosiona los costados. Es más fácil que erosione hacia abajo que hacia los lados. Estoy rajando acá. Entonces aquí se estrangula, es más fácil que vaya de frente y al final forma lo que se denomina la O de media luna, horseshoe en inglés, cocha acá en el Perú, te le dice una cocha, tiene una especie de lo que quedó de río, que tiene todavía agua y simplemente ya ahorita no hay nada, se va a ir secando en el tiempo. Y el asunto es que esa zona tiene de sedimentos y es muy rico para la agricultura y actividades agropecuarias. Entonces, sí, aquí continúa el río. Ahora más, bueno, aquí se estrechó. Entonces, imaginen ustedes que en la zona de la curva donde tengo el puntero, acá, ven el puntero, ¿no? Sí, ya ahí está el puntero. De repente tú tienes una casa, todo. Mireia, ¿por qué tan tarde, Mireia? Nada. El asunto es como si ustedes tienen una casa o tienen una especie de muelle para con botes. Tenías problemas con internet, no hay problema. Entonces un muelle con bote, por ejemplo, de repente se va estrechando y pum, se va de largo, y lo que antes era un muelle en el cauce del río, ahora está metido en una cocha. No tienes cómo comunicarte, ya vas a tener que sacar el muelle y ponerle al otro lado. Entonces eso también ocurría antes con los ríos que estaban de bordes de país o regiones. Entonces, ¿qué pasa de esa forma? Supongamos que la parte de arriba donde está el puntero pertenece a Ecuador. Y se supone que este río, en toda la parte sur es Perú y norte es Ecuador. Si se va de largo, lo que antes pertenecía a Ecuador ahora pertenece a Perú. Por eso que se forman hitos. Por eso que es más sencillo y más sano que hayan hitos. Entonces, de un hito a otro en una línea recta, entonces los hitos marcan las diferencias en los países. El hito no se va a mover. Entonces, sí, porque esto puede generar problemas. Si tú has nacido en este espacio verde que pertenece a Ecuador y de repente un tiempo a futuro, que esto cambia, de repente yo nací en Perú. Uy, pequeño problema. Entonces, puede ser al revés también. Entonces, el asunto puede generar problemas. O de repente en esta parte norte encuentran pues oro. Uy, se encuentran oro y de un tiempo se tuerce esto y pasa de largo, el oro ya se encuentra en Perú, ya no está en Ecuador. Entonces eso puede llevar problemas. Entonces ya los hitos son lo más seguro que hay. Evitan problemas. Ok, erosión del lecho del río, ya hemos visto cómo se erosiona hacia la parte externa porque es donde golpea el agua, mientras que en la parte interna es más lento el caudal, o sea, el flujo, y eso facilita que haya... Dime, Jean Paul. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Consulta, entonces, el estrangulamiento que se genera en los meandros es causado básicamente por la acumulación de sedimentos. El estrangulamiento no, el estrangulamiento es porque el río se va doblando, mira cómo se ve acá, se va curvando, ¿ok? Porque simplemente primero se erosiona acá de frente, mira aquí va hacia la izquierda, va erosionando ya. Pero el flujo sigue en su cauce natural y como ya en la parte medio no erosiona, sino que hacia la parte externa se dispara hacia este lado, va erosionando acá. Entonces va acentuando la curva, pero esto está haciendo que vaya acercando a la siguiente curva grande. Entonces va a llegar un momento que simplemente va a ser más fácil que rompa acá y se vaya de largo, a que siga doblando acá, que choque y después doble hacia abajo. Por física simplemente. Va a ser más fácil porque al final esto es suelo, no es roca. Si es roca es mucho, ya no pasa nada. Si es suelo va a seguir erosionando la parte externa
que cause el agua con más fuerza, hasta que llegue un momento que simplemente en vez de doblar, va a ser más fácil que rompa acá. Y una vez que rompa acá, se va de largo. Ya no tiene necesidad de dar la curva antes. Simplemente es por choques y por erosión. Ah, ok, ok, por la erosión que va generando el cauce. Ok, ok, Ah, profesor. listo. Ya no atropella chicas, ¿no? Jean ¿Cómo, Paul, profesor? ya no atropella chicas. Fue casualidad, profesor, pero ya no. Ay, ahora sí, pues tengo que preguntarte porque de repente se convierte en hobby, ¿no? Atropellando chicas es tu negocio. Entonces hay gente que es terrible. O sea, Kimberly se vacila. Entonces, Kimberly, si pedaleas con Jean Paul, ten cuidado. Una cuadra de diferencia por lo menos y tú vas atrás, él va adelante. Entonces, cualquier cosa tú lo chancas él. Jean Paul, la verdad es que me sacó ronchas, ¿no? Me puse a investigar y le dije en clase, esa bicicleta mínimo no baja de 30.000. Entonces, wow, de que te has salvado. Ok, entonces, y otra cosa, por favor, nunca pedaleen, no he visto a nadie en camino, pero nunca pedaleen con un celular en la mano, jamás. Si alguien los llama, están pedaleando, paran en seco y contestan el teléfono si quieren molestar. Yo como estoy pedaleando, estoy en una vía con mucho tránsito, yo lo dejo que el teléfono suene. Ya cuando llegue a una zona tranquila, pues ahí paro un costadito y es normal. Pero estoy en tránsito y hay movimiento, tengo que estar con 6 sentidos encima. Entonces no puedo distraerme por el celular, que suene todo lo que quiera. Entonces ya después, ya cuando estés en zona tranquila, recién bajas la velocidad, te metes a un lugar tranquilito, paras a un costadito y ahí a toque contestas y miras si vale la pena responder o no. Porque como ustedes saben, hay mucho choro. Entonces hay que estar mosca con eso. Ok, entonces el asunto aquí seguimos. Entonces miren cómo el movimiento de este cauce, que va abriendo el valle poco a poco, dependiendo de la cantidad de agua que tenga, va empujando hasta un nivel a lo que es la parte baja del valle en sí. Pero, ¿qué ocurre cuando comienza a bajar este caudal? Porque en realidad hay dos factores aquí que llevan a esto que se llama formación de terrazas. El factor número uno es que si tienes vamos a suponer un caudal de 50 metros cúbicos segundo, que tiene una fuerza determinada, va a empujar acá, a los lados. Pero si baja de 50, baja a 30, por alguna razón X, cambio climático, lo que uno quiera, baja a 30 metros cúbicos segundo. Entonces va a tener menos fuerza para empujar a todos lados. Entonces va a formar las primeras terrazas. Si sigue bajando de nivel, tiene menos fuerza ni siquiera para llegar al segundo nivel, o sea, al primer nivel, perdón. Entonces, el segundo nivel va a formar otras terrazas porque tiene esa agua menos fuerza para generar pues erosión a los lados. Entonces, pero hay otra razón también. Si esta región determinada, como vamos a ver acá, sufre una elevación debido a choque de placas, entonces el agua va a tener a meterse más abajo que a los lados. Porque tú tienes que el agua empuja hacia abajo, erosiona, se profundiza el cauce y también amplía el cauce hacia los lados. Entonces el asunto es, si hay un movimiento de placas que elevan la región, lo más probable es que se vaya hundiendo este cauce más que hacia los lados. O sea, si no se eleva, erosiona el cauce hasta determinado lugar. Pero de repente se eleva, entonces ya no tiene la fuerza, parte de la fuerza la pierde empujando hacia abajo que hacia los lados. Ok, vamos a poner de esa manera. Entonces pierde esa capacidad y forma una terraza, porque parte de la energía la está perdiendo empujando hacia abajo y no tiene fuerza suficiente para empujar hacia los lados. Si no ocurre esto que se está elevando, lo que puede estar pasando es que simplemente está perdiendo caudal. Entonces ya no tiene la capacidad para empujar hacia los lados hasta el nivel que podía antes y ahora tiene que empujar un poco menos. Y ahí es donde se forman las terrazas. Y por ejemplo, se eleva, se profundiza. Poco da la impresión esto que se parece al cañón de Cotahuasi por ahí. Claro, el cañón de Cotahuasi se parece un poco más a esto. Pero Colca, por ejemplo, que más o menos da la impresión que fuese esto, porque choque placas, se está elevando, toda la impresión que parte por lo menos es esto. Entonces, quienes han estado en el cañón de Colca ven esto. Ah, ya. Ya mira acá, Mireia. Esta imagen de acá a la derecha, si tú ves que se eleva por choque de placas la masa esta por donde está corriendo o fluyendo el río, entonces el río tiene el potencial de erosionar hacia los lados y hacia abajo. Pero si se entonces va a tratar de buscar el nivel de base absoluto. Te va a empujar más hacia abajo que hacia los lados. Entonces la fuerza que tenía para empujar, vamos a poner X hacia los lados, Y hacia abajo, X más Y. Entonces yo voy a tener
que usar más fuerza hacia abajo, o sea que mi Y se incrementa, por lo tanto mi X tiene que disminuir, porque la suma de X más Y tiene que ser igual. Es la cantidad de energía que tiene. ¿Ok? De todas maneras, si no, me vas a acordar el martes para ver esto del X y Y. Porque tiene una fuerza determinada, X más Y, X a los lados, Y hacia abajo. Entonces, si se eleva la región, el Y se incrementa y la X va a ser menor, porque el X y Y se mantiene constante. Es una fuerza que tiene por la cantidad de agua que discurre. ¿Ok? Entonces, ¿ha quedado más clarito mi idea? Sí, ya. Ok. Entonces, como ya les mencioné esto de meandro encajado o encajonado, entonces esto es una zona de roca. Esto se parece mucho, como les digo, al cañón de Cotahuasi. Cotahuasi muy cerrado, muy estrecho, que en realidad a quienes le llama mucho la atención es a los que hacen pues, canotaje extremo, nivel 5, nivel 6. Ya hay niveles de canotaje que son de campeonato. El río Cañete, por ejemplo, el que uno, dos creo, o tres. Ahí no pasa nada, es una especie de piscina. Ya si quieren una cosa más extrema, por ejemplo, canotaje pues en el Colca, Cotahuasi ya es de lo mejor que hay. Ya hay gente de otros países que ya profesionales que han venido acá a Cotahuasi a hacer la exploración. Una vez vino un grupo de polacos a hacer una exploración y sí, el nivel que tenía ese Cotahuasi era de campeonato. Entonces, miren, por ejemplo, cuando se eleva, tú tienes pues que se profundiza, porque la energía que tiene para erosionar es X más Y. X a los lados y hacia abajo. Se eleva, entonces va buscando el nivel de base, digamos, de final absoluto, y entonces pierde, significa que tiene más energía, pierde más energía en Y, se incrementa la Y, por lo tanto la X disminuye. Sí, porque estamos hablando de un volumen determinado de agua. Aquí me ando encajado igualito, aquí va a seguir así, no importa qué, porque te roca. Aquí, por ejemplo, me ando son toda una sata de cosas que ocurrió. En este caso, por ejemplo, el trenzado. ¿Qué es lo que ocurre con este alineamiento, me ando trenzado? Lo que pasa es que aquí, en este caso particular, un poco en este, pero más en este, es que las pendientes son muy parecidas. Entonces no tiene un sitio fijo por donde ir y va cambiando a cada rato. Entonces, en una zona como esta, en realidad debe ser medio complicado vivir, porque tú no sabes si hay una crecida y se mete por cualquier lado del agua, porque va cambiando demasiado. Entonces, con una forma como esta tan caótica, no conviene poner pues lugares de residencia, ni mucho menos, porque tú no sabes por dónde va a salir el agua. Una cosa así medio loca, una vez me pasó un trekking, que estábamos a 4.000, más o menos 4.500, cerca de la laguna de Milloc, y nos agarró una tormenta. Todavía no habíamos llegado a la laguna de Milloc, que nos agarró una tormenta, y justo estamos viendo dónde acampar. Y la cosa estaba medio fea, ya está oscureciendo, no, está medio ligera, no está muy fuerte la tormenta, pero sí, ya estaba comenzando a llover. Entonces teníamos que buscar dónde acampar. Y había pues abajo un río, en realidad costado casi, y nosotros estamos viendo exactamente dónde. Entonces unos chicos vieron una zona bien planita, qué bonita. Y a mí no me gustaba, estaba demasiado bonito, me gustó. Entonces mejor nos vamos un poco más arriba, luego, donde no esté eso. Y el asunto es, creo que un grupo no me hizo caso, porque éramos como 4 carpas, 5 carpas. Y un grupo no me hizo caso. ¿Y para qué? El olfato, porque tantos años que he hecho trekking, eso ya no me gustaba. ¿Qué ocurrió? Que cuando está todo bonito, era el cauce de una quebrada, que con las lluvias se activaba. Entonces, al rato después comenzó a sonar y venía agua por ahí. Pucha, que hemos tenido que ayudar a los que muevan la carpa, porque se está con todas sus cosas dentro, cargando carpas. Porque estaba justo en la zona donde corría el agua, el momento que se activaba con las lluvias. Por eso está todo es bonito, con arenita, todo bacán está, dije, por eso que no me gustaba. Porque en época de estiaje no hay problema, pero en época de lluvia, ahí me di cuenta, siempre se activa. Entonces hay zonas donde tú ves como que meandritos, en este caso hasta podría ser medio seco, pero de repente hay lluvias y se activan. Entonces sí, es todo un problema. Abanicos aluviales y deltas. Abanico aluvial y delta es la misma cuestión al final. Pero el delta es cuando da a un mar, a un océano, no sé, a un lago, si quieren. Entonces el delta de un río que termina en un sitio como un mar o un lago, entonces sí.
pero el abanico aluvial es en zona más continental. El abanico aluvial es lo que, un poco un huaico que sale de una quebrada, que va formando con el tiempo una forma que da la impresión de que es una especie de abanico. Eso que usan las mujeres para ventilar, eso así. Entonces tiene esa forma. Miren acá la imagen, cómo se va formando en este caso el delta. Se mete aquí, bueno, botando sedimentos, el sedimento se acumula al costado de lo que es el cauce que se está formando. Ya cuando se hace muy largo, ya sale por otros diferentes lugares, pura física, por donde sale, sea más fácil salir, sale. Entonces va empujando y termina formando una especie de delta. En realidad es como una especie de abanico. El delta es una especie de abanico, pero en el agua. Aquí forma ese es el delta. Ya con ese abanico es en tierra, que es un poco lo que sale cuando hay un evento extremo, tipo Huayco, cualquier evento de un proceso gravitacional, tipo Huayco. Entonces al final, si ven la imagen desde arriba, una serie de eventos, porque un solo evento no necesariamente forma un abanico, una serie de eventos y te forma lo que se denomina un abanico. Entonces el abanico es una continental. Dime, José Daniel. Profesor, buenas noches. Una pregunta. ¿Esos abanicos y los fiordos que hay en Europa del Norte son lo mismo? No, el fiordo que hay en Europa del Norte es una zona que se ha hundido por efecto de los glaciares y ha quedado mayormente una zona de, digamos, rocosa que rodea una especie de bahía cerrada y tiene abajo justo a la final un poquito de arena. Es como decir cerros que se han hundido y ha quedado como forma de bahía, pero no es una bahía normal como la vemos acá en la costa peruana o en la costa misma colombiana, sino que han sido montañas que se han hundido por los glaciares y ha quedado hundida. Entonces tuve nada más de la zona de montaña que está bajo el agua Ah, ok, gracias. y tiene otra forma. Este abanico, lo veas, si tú sabrás, fue en Venezuela. Antes de que entrara Chávez al poder en 98-99, ocurrió este evento en una de las ciudades venezolanas. Fue terrible, un montón de gente murió acá. Creo que no demoraron años y años en arreglarlo, pero es un solo evento. Entonces, para que se forme el famoso abanico, tiene que ser varios eventos en el tiempo y tú lo ves desde arriba y tiene una forma de abanico. Un solo evento no te va a dar esta forma. Tienes una sumatoria de varios eventos porque van en diferentes caminos hasta que forma con el tiempo el abanico. Ya con ese en el mar, en un lago, un océano, ya forma el delta, que es una forma con sedimentos. Los sedimentos van haciendo que la costa se extienda más allá de la costa natural. En este caso tenemos aquel delta. Miren cómo en la costa natural es oscuro y poco a poco va jalando sedimento hacia la parte externa, se va moviendo la salida del río por en diferentes direcciones hasta que simplemente, hasta que de repente tiene una forma, adopta una forma de abanico, pero es un delta, porque da un mar o un lago o un océano. Este es el caso de Mississippi, y aquí tiene diferentes coloraciones en Mississippi por una sencilla razón, que los gringos, como son mucho más metódicos, y a pesar de que se quejan de que no hay inversión para investigación, la cantidad de inversión que tienen para investigación ellos es mucho más que la nuestra. Entonces el asunto es que han tasado el tipo de mineral en diferentes regiones, entonces han analizado en qué momento se ha extendido qué parte de su delta. ¿Para qué? Porque si yo voy a invertir para manejar o cuidar o proteger mis costas, tengo que saber cuál es el movimiento o la dinámica de los sedimentos ahora. Entonces, si la dinámica es en esta parte morada hacia arriba, yo no voy a invertir en proteger esta parte de acá abajo, porque la dinámica es muy fuerte está dando acá arriba. Entonces, tendría que trabajar sobre esta parte de acá. Entonces, ya ven hasta una evolución de hacia dónde está migrando, o hacia dónde está ocurriendo el mayor cambio o actividad geológica relacionada a la formación de este delta. Entonces, para eso sirven estos análisis que hacen esta gente. Entonces, es un análisis muy especializado, pero importante. O sea, no es que se me ocurrió que es un análisis a loco, no. O sea, es interesante, sí, pero además es importante para ver manejo de riesgos, por ejemplo, ¿no? Y cosas así, o por cómo se extiende, entonces, cómo voy a manejar mis costas en base a lo que está ocurriendo, o de repente es la que está ocurriendo más activo, y aquí está creciendo, y en esta parte de la verde ya no hay actividad, significa que en este caso podría haber pérdida. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que la gente no pierda sus tierras? Porque si ya no entra sedimento por este lado, significa que el mar se puede estar llevando
cosas porque ya no hay un equilibrio. Entonces, para evitar o minimizar las pérdidas, también puedo estar trabajando acá más que acá, dependiendo de qué está ocurriendo y cuáles son las prioridades en base a las actividades económicas que hay en cada lugar. Entonces, me sirve para planificar. Este es el delta del Nilo. Aquí, por ejemplo, ven todo verde. Entonces, cae el río Nilo, en realidad viene de Etiopía. Y aquí se extiende una serie de ramales, cada uno baja los sedimentos. Entonces, esto, por ejemplo, este delta del Nilo, me acordé para explicarles estos detalles de este delta del Nilo. Lo que ocurre aquí es que en la parte más arriba está la represa de Asuán. Entonces, esta represa de Asuán, ¿qué ocurre? Ha impedido que llegue muchos sedimentos a la parte baja. Entonces, normalmente el Nilo viene con un montón de minerales de Etiopía, además. Entonces llega con los minerales de Etiopía, entonces va irrigando esta cosa acá, cada época de lluvia, las crecidas se enriquecen los suelos, la gente hace agricultura, y eso lo han hecho miles de años. Aquí hacen agricultura hace miles de años. Pero la represa de Asuán, si no me equivoco, hecho a fines de los años 50, principios de 60, por ahí, entonces ha reprimido o restringido el flujo de sedimentos. Entonces ese impedimento está haciendo que esto, su riqueza baje, porque ya hay épocas de crecidas, pues ya es menos la crecida y ya no llega tanto mineral como llegaba antes. Entonces, debido a ese problema, los suelos han estado empobreciendo en la zona del delta del Nilo. Y es un problema serio. Entonces, ¿cómo han tratado de arreglar? No sé cómo, la verdad, porque tengo una empresa ahí que cómo maneja los sedimentos, es bien complicado. Entonces, eso está llevando a un problema. Pero el problema es que la represa de Asuán es muy necesaria, porque produce una energía impresionante para toda la región de Egipto. Entonces, no sé si es suficiente, pero genera un montón de energía. Entonces, ¿qué hago? Si no tengo una represa, no tengo energía eléctrica, y si no tengo la represa, no hay energía eléctrica para desarrollo, pero esta energía eléctrica me está generando problemas en la agricultura. Entonces, si en los sedimentos, y podría afectar también que si no hay entradas o salidas, pero en este caso la entrada es la entrada de sedimento y salida es el sedimento que se lleva el mar. Si la entrada no es igual o mayor a las salidas, se pierde tierra costera. Entonces, y si la entrada es menor, sí, pues si la entrada es menor, se aprieta de todas maneras. Entonces, ¿cómo se maneja eso en estas condiciones? Hay un problema aquí, porque tiene que haber un equilibrio entre entrada y salida, lo que entra por sedimentos y lo que se lleva el mar. Y hay un problema serio que justo, aquí no lo voy a poner en el Jamboard, aparte que el Jamboard lo van a cerrar en un par de meses. Me acordé el caso de la herradura, justo hablando de sedimentos. Me acordé del caso de la herradura para el martes. Ok, delegada, esa delegada está mosca. Está bien, entonces el martes me hacen acordar del caso de la herradura porque me parece bien importante ese caso. Porque justo ocurrió un problemita sobre esto. Pero no delta, porque la herradura no es un delta. Pero vamos al hecho de que hubo justo un problema que tiene que ver con ese tipo de cosas y que generó un problemón de la patada. Ya vamos a entrar acá. Ok, entonces vamos a cambiar, ya acabamos la parte de aguas superficiales. Bien, ya Paul. Sí, profesor, tenía una consulta. ¿Qué condiciones se dan para que se formen unos deltas? ¿Depende del tipo de suelo, la pendiente quizá del cauce del río? Y también quería saber si es, o sea, si el delta, o sea, que desde el punto de vista de un aprovechamiento económico, quizá qué fines se les da, ¿no? a esos deltas. Ya, Desconozco, pero me encantaría. mira, muchos deltas tiene bueno, como fines agricultura, tiene buenos suelos. Porque justo la salida de un río, bueno, también puede haber marismas, en algunos casos manglares, dependiendo qué. Pero normalmente acá en la costa peruana no he visto, posiblemente Tumbes, pero no he visto en el resto de ríos que haya posibilidad de delta. Porque son ríos muy cortos además, si no hay llanuras aluviales no hay nada. Simplemente sale, tienes un estuario nomás, donde salen sedimentos, todo, pero no hay la posibilidad de que se forme un delta. Un delta se forma cuando tienes entrada de gran cantidad de sedimentos en unos ríos de muy poca pendiente
que no sean tan torrentosos como los que tenemos nosotros y sean no estacionales, o sea, sean un río anual. Entonces ahí tienes un movimiento que esa entrada de sedimento que es grande genera pues un crecimiento de la zona costera. La costa natural no llegaría hasta donde está formado el delta. Entonces ahí se extiende por la cantidad de sedimentos que está entrando de la zona de las montañas. En el caso del río Nilo, por ejemplo, viene de Etiopía. Entonces un montón de sedimentos viene de ahí, pero como son ya ríos o río o la llanura, el delta en sí es una llanura aluvial, entonces cada vez que crecía salen sedimentos, se enriquecen y son un suelo muy, muy bueno para la agricultura. Entonces por ese lado sí. Ah, ok, profesor. Porque justo se me viene a la mente lo que comentó la otra clase acerca de lo que sucedió en Chipre, que gracias a la deforestación que hubo ahí, se incrementó, ¿no? La cantidad de sedimentos que había y por eso la costa había como que retrocedido, ¿no? Ahí está. No sé por qué hay menos erosividad. Entonces el asunto es, sí, no sé por qué a veces cuando muevo esta grasa se corta. Bueno, ya. Uy, Pe- profesor, no sé si fui el único, pero creo que no se le escuchó justo cuando... ya, cuando comencé a hablar. Ya. No, que en la zona de Chipre lo que generó toda esta erosión y crecimiento de costas fue mayormente la deforestación. Porque un suelo con cobertura vegetal, especialmente árboles y compañía, tienen raíces profundas, el cual permite, pues, bueno, hace el suelo más poroso, el agua entra y la erosión se minimiza. Hay una entrada, lógico, siempre hay una salida de sedimentos, pero es mínimo. Entonces hay un equilibrio con la costa ya mucho tiempo atrás. Pero cuando tú tienes una desaparición de la cobertura, entonces la erosión es mucho mayor. Entonces la generación de sedimentos se incrementa fuertemente. Entonces al incrementarse fuertemente ese equilibrio en la costa, de entrada y salida se rompe. Entonces tiene mucho más entradas que facilitan que siga creciendo la costa. No como se quisiera, como, o sea, que naturalmente ocurriría con una llanura aluvial, que es por un río de, digamos, de poca pendiente, cosas así, sino en este caso por una acción antrópica de deforestación y incremento de erosión, de erosión y por lo tanto de sedimentos debido a ese factor. Entonces ahí sí, en ese caso. O sea, son diferentes Ok, razones. ok, profesor, gracias. Ok, Claro, sería antrópica en este caso, ¿no? Una en este caso, influencia antrópica para... directamente antrópica. Ok, entonces, si vamos a la parte, ya vamos a entrar a aguas subterráneas. Vamos subterráneas acá. Vamos a hacer unas definiciones mientras a comenzar. Un acuífugo, por ejemplo, un acuicrudo, un acuífero y un acuífero. Vamos a comenzar con un acuífero, que almacena agua en los poros y circula con facilidad. O sea, un acuífero, varias partes, un montón de partes, puedes tener un suelo, vamos a suponer que el suelo sea mayormente arcilloso, pero tienes un estrato que es mayormente arenoso, o franco arenoso, o arenoso. Y ustedes ya conocen esto más o menos, y por ahí puede fluir el agua. ¿Okay? Entonces, el caso más alucinante que he visto de esto fue una vez en el desierto de Sechura, que había un pozo en medio de un pueblito en medio de la nada, y a la hora que me asomé al pozo, sonaba. Y tú metías la oreja para escuchar, y el agua fluía. Debajo del desierto fluía agua, que venía de las zonas altas, en la zona de las Guaringas posiblemente. Entonces, sí, interesante que la gente sacaba esta agua aquí para beber, para lo que uno quiera. Entonces, ese es un acuífero. Entonces, hace un hueco donde que corta el acuífero, entonces vas a ver que el agua fluye por ahí, se va de largo. Entonces tú puedes agarrar un poco de agua, lo que no quieres. Claro, si te excedes en el uso del agua, de repente ahí sí generas problemas en la parte baja, que vamos a ver después que tiene que ver con lo que es un exceso de uso de agua subterránea. Vamos al otro. Acuitardo, contiene agua y la transmite muy lentamente. Es un con más pequeños, de tal manera que no permite mucho el paso. Hay paso, pero es lento. No llega a la silla,
una marga posiblemente. Entonces el acuicludo, por ejemplo, ya es una arcilla. El acuicludo es una arcilla que contiene, por ejemplo, que entra el agua, pero ya no sale. Entonces una vez que los poros de entrada del agua se han saturado, ya no permite más. Entonces, por eso, y la arcilla, por eso que lo utilizan cuando tú tienes una presa de relaves, por ejemplo, que no quieres o hasta mismo una planta de residuos sólidos, puedes tener tu geomembrana encima y en algunos casos ponen hasta arcilla abajo. ¿Por qué? Porque ya por si acaso tiene la geomembrana, porque la geomembrana es plástico y podría malograrse, entonces abajo de eso por si acaso tienes una capa gruesa de arcilla que impide el paso de nada. Entonces, claro, y encima tienes en otros casos ya extremos, tienes hasta canales en la parte más abajo, donde si comienza a fluir un líquido hay que ver qué diablos es ese líquido que está fluyendo que no debería fluir. Entonces sí, porque ocurre pues hasta en presas relaves, tiene hasta canaletas, que en caso de que algo falle en los sistemas de control de generación de fluidos, que puede ser de geomembrana y arcilla abajo y su canal abajo, si algo falla, entonces hay que ver qué contiene ese líquido, porque si el líquido de repente tiene agua mezclado con azufre y tiene pH muy bajo, de repente se está lixiviando. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero normalmente el acuicludo, que es la arcilla, es usado como material impermeable. Entonces, actualmente se utiliza también junto con las membranas, este material natural. Ya el acuifugo ya totalmente ni entra ni sale agua, es una roca sólida. Cuando una vez uno entra a socavón, por ejemplo, una mina, y tú ves que de la roca arriba encima de tu cabeza sale agua, es porque esa roca lo más probable o es una roca, que sí permite pasar el agua, que no es mucho, hay unas rocas que pueden pasar, o de repente es una roca que tiene fractura. Entonces, en la roca con fractura, a veces que no se ve, la fractura está interna y puede transmitir y pasar por un lado. Entonces, sí, rocas fracturadas sí pueden pasar agua. Si no es una roca normalmente no fracturada, no va a pasar agua. Entonces, aquí están las definiciones. Aquí, por ejemplo, vamos a concentrarnos un poquito en el acuífero confinado y libre, que creo que es mejor verlo que leerlo. Entonces, vamos a ver esta cuestión, más fácil verlo y con eso nos guía mejor. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, acuífero libre, ¿qué es? Tú tienes, estas son las montañas. Normalmente el agua viene de la zona, no se va bajando el agua tranquilamente. Entonces, de la parte alta, generalmente aquí ves una capa rocosa en la parte de abajo, como pongo el puntero, y otra capa rocosa en la parte más alta. Ya. Desde la zona de montaña, lo más probable es que hay fracturas o cambio de suelo y se mete un poco de agua a este acuífero. Este acuífero atrapado entre dos estratos de roca es el confinado. Entonces tienes el acuífero confinado que está atrapado. Entonces viaja por acá y a partir de más, donde caen las escorrentías superficiales y se filtran por el suelo, esta superficie que se filtra queda impedido de viajar más abajo por otra capa rocosa. O sea, tienes una confinada que está atrapada entre dos capas rocosas, encima de la segunda capa rocosa tienes el acuífero libre. Entonces libre es porque en realidad este cambia mucho de nivel. El nivel freático, por ejemplo, es qué nivel bajo el suelo está ubicado en la parte más arriba del agua. En algunos lugares puede ser muy cerca de la costa, puede ser medio metro, 1 metro. En la Molina está como 130 metros, está bastante abajo. Entonces ahí no encuentras agua muy fácilmente. El asunto es que el libre no tiene problema. El acuífero confinado sí tiene un asunto. El acuífero confinado es difícil de que se recargue, entonces cuando comienzas generalmente es muy grande, pero cuando se comienza, la gente comienza a utilizarlo porque rompe el estrato rocoso y penetra hasta el acuífero confinado, entonces recargarlo demora mucho. Si comienzas a extraerlo a gran velocidad, hay un problema grave ahí de recarga. Y en Estados Unidos hay regiones enteras, especialmente en California, ¿sabe? Que por extracción de acuífero confinado a largo plazo, toda una región se ha ido hundiendo. Ya vamos a ver una foto después. Y ese sí nomás no cambia. Lo que sí ocurre, como se ve acá, pozos. A la hora que pones pozos, ¿qué pasa, Kimberly? Esa cara de sorpresa. En México también. En Ciudad de México, por ejemplo, ocurre que hay casas que estaban a ras de suelo hace 30 años, pero como han estado extrayendo agua del subsuelo, entonces se ha ido hundiendo.
Entonces hay casas que lo que era primer piso está abajo, o que requiere de una escalera para salir, porque ya se ha hundido. Entonces toda una región que se está hundiendo. Un poco ya alucinante que no tiene nada que ver con agua, pero que también se ha hundido y está a la vista de nosotros, es si ustedes van al nivel de Corpac con Surquillo, hay un par de cuadras en una zona que antiguamente había sido un relleno de desmonte. Habían hecho un hueco y lo rellenaron con desmonte, no con basura, con desmonte. Pero el desmonte no está suficientemente compacta como para sostener edificios. Y eso nadie se lo dijo, bueno, los constructores debieron haberlo sabido y han engañado a la gente a la hora que se construyó edificios ahí. Entonces con el tiempo se iba asentando con el peso de los edificios y los edificios se han ido hundiendo en diferentes ángulos. Y tengo fotos de esas zonas totalmente rajadas, porque justo me fui con mi sobrino hace unos años cuando todavía no había esto no se podía circular con carros, sino que quedó con muy poco carro. Entonces como que estábamos explorando y lo llevé a sapear eso y íbamos a mirar. Y sí, está bien, bien fea esa zona. Son como dos, tres manzanas que está medio hundida. Entonces, ¿a quién le reclaman cuando esa empresa constructora ya ni existe y las casas están rajadasas? Edificios rajados. Entonces, ¿y ahí por qué se ha hundido el suelo? Entonces, podría ocurrir también igualito si... Entonces, pero en este caso, pueden ver, en este caso, por el suelo, que es un suelo simplemente que lo han puesto encima y se va compactando con el tiempo con las construcciones. Entonces, sí, se puede dar. Y eso se da, o sea, si quieres hacer una vuelta por ahí a mirar, la verdad que es tenebroso cuando uno ve eso, wow, pobre gente. Inviertes tu casa en una buena zona y se te comienza a hundir y se raja por partes. Hay casas que están inhabitables, uno lo ve, está tremendo. Entonces, has estado en la plata de tu vida para que después tengas que abandonarlo. La verdad es que es terrible, ¿eh? ¿A quién diablos le reclamas eso? Wow, la verdad es que es tremendo. Ok, miren, entonces acá. El acuífero semiconfinado, bueno, está semiconfinado en esta parte, pero ya cuando está en este nivel ya es confinado. Entonces la presión del agua puede llevar, la surgencia es cuando sale sobre la superficie. Entonces, y le dicen pozo artesiano porque esto viene antiguamente en Francia, de un pueblo donde hicieron un pozo, el pueblo se llama Artois, se escribe, se pronuncia Artois. Entonces este pueblo hicieron su pozo para tomar agua y el agua salía disparada. Lógico, sale disparada de la superficie porque su nivel piezométrico es la altura hasta donde debería llegar porque hay presión desde la parte alta, hace que salga fuera de la superficie. Este nivel de marrón clarito es la superficie. Entonces, como está fuera de la superficie, va a salir disparada el agua. Entonces, surgente. El otro pozo artesiano, como está sobre ese nivel, de acá del nivel piezométrico, no es urgente. Entonces hay que sacar una bombita y jalarlo. Entonces trago con una bomba. El surgente no hace falta tener bomba, sale solito. Entonces esa es la ventaja de los pozos, digamos que son sacados de la zona confinada. Si extraes en demasía, ahí hay un problema más grave, pero si no es en demasía, sino en pequeñas cantidades, normal. Mucha gente lo ha hecho, lo hacen por todos lados en el mundo, lo hacen hace cientos de años. O sea, por ese lado no es problema. Por esto, ¿y qué es el nivel piezométrico? Es un pozo artesiano, aquel tipo de garantía que comunica estando en el nivel piezométrico. El nivel piezométrico es el nivel hasta donde llega el agua. ¿Por qué? Porque tienes en la altura donde viene, vamos a ver, tengo una imagen acá. No tengo una imagen. Pero no importa. El nivel piezométrico hasta donde, pense un segundito, voy a sacar una cosa. Voy a agregar algo acá. A ver, un segundo. ¿Dónde estás? Superficial. No. Ah, caray. Un segundo, vamos a ver. Chequeo esto. Este es. No, este es otro. Subterráneo. A ver. ¿Dónde ahora estás?
Sí, está claro. A ver. Ahí está. Entonces, acá es lo que decía. El surgente es cuando esta es la superficie y sale disparado. Ya, no hay problema. El no surgente es si la... Y aquí, ¿por qué surgente hasta este nivel? Miren, nivel isométrico hasta donde llega la fuerza que lo empuja. O sea, esta es una presión, es como una especie de tubo en U, donde presionas por un lado o tienes agua por un lado y vas a salir hacia más o menos misma altura al otro lado. Aquí está empujando desde este nivel, donde tengo el puntero, y en el momento que haga un huequito, el agua va a subir hasta ese casi mismo nivel. Un poquito menos. ¿Por qué? Por la fricción y por la distancia. Eso vamos a verlo cuando se utilice la gente de los, bueno, los sanitarios o los hidrólogos, cuando ven torres de agua para uso urbano, que antes había mucho más en Lima. Entonces ya ellos calculan el nivel isométrico es con la altura hasta donde va a llegar la presión de agua. Y eso baja con la distancia. ¿Por qué? Porque va bajando la presión con la distancia, porque lógico van abriendo más caños, más todo, y entonces la presión tiende a bajar. Ok. Aquí, por ejemplo, cambiando de tema, vamos a ver el nivel isométrico. Un segundito, ya que mencionamos esto. Acá. Miren la altura artesiano, acá por ejemplo, el nivel isométrico está más alto que el nivel del suelo, entonces tú pones el pozo artesiano y salir de la vuelta solita. Este es, porque este es confinado. Si es superficial, no. Vas a sentir el murmullo acá abajo, ¿no? Y una bomba. Y esto, ¿por qué la importancia? Si es un tanque de agua, entonces el tanque de agua va a bombear, pero en realidad esto viene, hay un motor que lo lleva hasta acá, y la fuerza de empuje de esta agua depende pues con la distancia, conforme la gente va usando agua, va teniendo menos fuerza para llegar a determinada altura. Entonces por eso que hay una superficie pisométrica. ¿Hasta qué altura llegará? Y una vez que ya llegues, vamos a suponer que la altura tope sean 2 pisos. Entonces una vez que llegue a esta altura tope, hasta ahí nomás llega la fuerza o el área de influencia de esta bomba. Porque más allá ya no va a llegar al segundo piso. Entonces es un problema que ocurre, y ocurría también, ¿eh? Yo cuando vivía más allá en Surco, tenemos estos tanques, y parece que no había mucha presión, pues no estábamos tampoco tan cerca del tanque. Entonces, a veces hay jalada de water en el primer piso, y ahí se estaba bañando con agua caliente en el segundo y comenzaba a hervir. Jala de water y como que estaba arriba, escuchas un chillido, ¡ah! Porque ya no había suficiente agua. Entonces te metes una quemada de las feas. Te tienes que salir nomás de ahí hasta que ya se llenó el tanque de abajo y ya nuevamente regrese el agua. O te quedas sin agua. Como para pelar, pues sí, la verdad. Pero la pelada más fea que metí no fue por eso. Fue una vez en Tumbes, en Puerto Pizarro, que había llegado hasta todo el día pues en las islas y viendo caimanes por otro lado. Y el asunto es que llegué, pues ya estaba tan cochado de calor, porque es un calor horrible en Tumbes. Me había comido no sé qué pescadito en el mercadito. Yo sí, yo como en cualquier lado. No hay restaurante, mercadito, nomás no pasa nada. Entonces el asunto es que me comí mi pescadito y no sé qué lo más. Eso me como un montón. Y a la hora que llego dije un duchazo, pues. Entonces abro la ducha y así nomás, porque ahí no hay agua caliente. A la hora que abro la ducha, he saltado 3 metros, porque el tanque está en el techo. Y le ha caído calor de todo el día, pellejada de la... Es saltado, pero como los buenos, ¿sabes? Qué horror, pasé calor, esa agua hervía. Era tenebroso, la verdad. Pero bueno, gaje del oficio. Esperé que enfriara, que bajara un poco de calor. Eso yo ya, así es, yo soy caluroso encima, peor. Entonces, la verdad es que me dolió, me quedé con el pellejo muy inflamado. La leche es que sí, una vez que ya bajó la temperatura, ya como agua más fresca, que en realidad tampoco estamos, porque estamos tumbados. Un buen duchazo. No es que no hay nada que hacer en Puerto Pizarro anoche. Entonces, sí, ya al día siguiente tenía que hacer otra cosa y después ya me fui en bicicleta hasta Tumbes. Pues estaba en bicicleta. Entonces, porque venía, si no me equivoco, venía yo de Ecuador. Había estado recorriendo Ecuador y estaba ahí en Puerto Pizarro y estaba en la bici.
Entonces fui pedaleando hasta Tumbes. Es una buena cantidad de kilómetros. Entonces ya una vez que llegué a Tumbes, al toque, para mí ya estaba con tiempo en contra. Al toque conseguí un bus que me dejara en Trujillo, no, en Piura, perdón. En Piura agarré uno de Tursa y agarré de frente hasta Lima que me dejara acá en Corpac. Ahí metí la bicicleta en el bus. Chao. Ahí así no había más tiempo. Ok, estoy regresando acá. Entonces miren, por ejemplo, aquí tenemos, ya, aquí tenemos, como creo que les mencioné, que lluvia sirven como esponja que absorben agua. Entonces aquí, por ejemplo, el cerro ha almacenado agua, aquí también ha almacenado agua, diferentes partes almacenado agua. Y una vez que almacena agua, no te das cuenta, pero te das cuenta cuando, o sea, en épocas de lluvia no te das cuenta, pero cuando ya llega la época de estiaje, que es entre mayo y octubre normalmente, ahora se ha corrido, ¿no? Entre mayo y hasta diciembre a veces. Entonces llega la época de estiaje y ahí te das cuenta que el cerro en algunos puntos botan agüita, los famosos puquiales o manantiales. Entonces bota agüita, y esta agüita ¿qué es? Que ya el agua está almacenada, está bien ese estrato rocoso, el agua está almacenada sobre este estrato rocoso que es impermeable. Y tiene que salir por una parte, pues. Entonces sale por el cerrito. Generalmente esta agua es limpia. Yo tomo puquiales, así no. Cuando he estado a veces en trekking y con sed, veo un puquial así en medio de la nada y te estás más seco que no sé qué. Cantimplora en una botella. No entras. Y ya está, tomando tu agüita. Sí, a veces hemos estado en trekking muerto de sed y ahí siempre lleva unos binoculares, chequeando, y de repente ves ahí, uy, y abajo en la montaña, lejos, en un ángulo medio raro, ves verde. Entonces mandas un explorador. Explorador sapea. Explorador generalmente suele ser alguien con experiencia, que sabe bajar cerros muy bien y normal. Entonces explorador sapea. Entonces este explorador se va para allá, mira, y esa vez el explorador dijo, sí, hay agua buena. Bacán. Éramos como 10 puntas. Bajamos todos y nos tiramos como una hora recolectando agua para las cantimploras. Estamos secos. De ahí tuvimos que subir nuevamente por otro lado, porque estamos camino de la zona de Pueblo Sur con la carretera central. Nos estamos yendo a Topicocha, que queda en otro valle. Entonces, sí, ahí nos quedamos, subimos y pasamos la noche arriba, a 4.000 y pico metros. Y al día siguiente ya caminamos a partir de las 4 de la mañana, si no me equivoco, 4 de la mañana, para llegar a Topicocha. Y nada, entonces como les digo, sí, estos puquieres son interesantes y son muy útiles. Entonces más bien, ahora con la cuestión de calentamiento global, este almacenaje de agua es menor que antes. Entonces los puquiales están almacenados, durando menos. Si antes duraban de mayo a octubre, ahora ya para septiembre, agosto ya no hay mucho puquial, porque está lloviendo más intenso en menos tiempo, por lo cual le da menos posibilidad a la montaña de almacenar agua. Entonces, menos agua almacenada, el puquial se seca más rápido. Entonces, por eso que ciertas partes de la sierra tienen ese problema, que también tienes un nivel freático colgado, una roca echadita, tienen el nivel freático, o sea, acá está, pero tienes un manto rocoso acá que impide que pase el agua, entonces hay un agua que se acumula acá y se le bloquea. Aquí ya, este suelo como se ve acá son suelos kársticos, material calcáreo, entonces que se ha erosionado, que es un hueco donde se llena agua. Está viendo mucho más. Este es el acuículo, impide que pase el agua y genera los puquiales. No tiene mucho más tampoco que ver. Aquí, por ejemplo, como vimos en la primera imagen, si la base del río está bajo, pero la base del río está sobre el nivel, claro, o a nivel más o menos, puede que no pierda ni gane. Si el acuículo o la napa freática está sobre el nivel de la base del río, entonces va a tener entrada de agua. Y está abajo, y puede tener pérdida de agua. Aquí, por ejemplo, no se ve nada, da la impresión que está en la misma base, o sea que puede ser que no gane ni pierda, todavía no se sabe. Hay otros casos que sí se pierde, vamos a ver después. 7.5 ya. Entonces creo que esto lo dejamos ya para el martes. Creo que tenemos una hora, casi una hora y 10 en realidad, más o menos. Entonces dejamos acá para el martes. Me hacen acordar lo que le dije, señorita delegada, me hacen acordar, para esos casitos raros de la herradura. Está bien, profesor. Ya, acá. Entonces ya me hacen acordar de la herradura y compañía. A ver cómo estamos acá, déjame ver. Vamos a ver cómo estamos estamos en la 13. Sí.
Pues estaba viendo los tiempos y sí no vamos a tener problemas para terminar el curso, porque vamos a hacer subterránea gravitacional, un poco de procesos glaciar y eólica, glaciar un cachito posiblemente, eólica. Sí, tenemos 3 clases más, sí llegamos, ni un problema. No hay Profesor, apuro. ¿puede haber tiempo para repaso? No, nunca hay tiempo para repaso. Siempre acabamos con la justa. Lo que pueden hacer si acabamos nos queda un poquito de tiempo el último día, o una pregunta que tengan en general, me pueden hacer ahí. Profesor, ¿y no puede haber repaso virtual? No, ya no. Es demasiado amplio para hacer un repaso virtual. Tenemos que hacer repaso que 4 horas. Mucho. No importa, profesor, igual estábamos acá con usted 4 horas. No, es que yo también estoy cansado ya. La verdad es que Ay, qué malo, profesor. no, no es que sea malo. Lo que pasa es que también tengo otros problemitas que tengo que resolver acá. Y tengo otras cosas pendientes. Entonces no es tan fácil. Entonces, sí. Mireia, no quiere jalar, pero tú eres la que tiene mejor nota. ¿Cómo vas a jalar? Lo que pueden hacer es algunas preguntas clave que tengan de la primera parte del curso o tema, entonces les puedo explicar ese detalle. Voy a tratar de apurar para que la última clase sea más corta y ahí aprovechamos en resolver más cuestionamientos de lecturas. No, pues lecturas ya eso ya manejan ustedes. Si quieren hacerme alguna pregunta de lectura, me la pueden hacer, pero ya no sé si habrá tiempo en clase para eso. Es así, clase no creo.